todos, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a elaborar este hermoso bolso mochila que es muy sencillo de elaborar. Te enseñaré el paso a paso, desde cómo elaborar el molde hasta el proceso detallado con la tela. Acá puedes notar que lo puedes utilizar como una mochila o un bolso. Iniciemos con realizar el molde. Estoy uniendo dos hojas tamaño oficio a modo que me quede de 35 centímetros por 32 centímetros. Voy a cortar el exceso, le doy la vuelta a la hoja de forma que me quede el tiraje más largo de forma vertical. Medimos 2.5 centímetros en cada uno de los extremos de la hoja, marcándolos con un puntito. Con una regla grande voy a marcar del punto señalado hasta el extremo de la hoja, realizando una línea recta. Lo mismo realizo del otro lado. Cortamos en las líneas marcadas. Ahora bien, vamos a marcar 5 por 5 centímetros, dos cuadritos en la parte de abajo. Ahora sí, vamos a pasarlo a la tela. Cortamos dos piezas de la misma medida del molde. Asimismo, vamos a cortar el forro, la entretela, o en este caso estoy utilizando foamy. El foamy porque le da un mejor soporte. Para la tapadera voy a necesitar dos piezas de 27 por 20 centímetros y una pieza de foamy. O si así lo prefieres, entretela. También para la bolsa exterior estoy utilizando una pieza de 32 por 22 centímetros con el respectivo forro y una pieza de 11 por 11 centímetros. Esto es para colocar las tiras de la bolsa. De aquí vamos a sacar dos piezas. Las voy a cortar por la mitad de esta manera, que queden así en diagonal, como formando un triángulo, y así nos quedarán las dos piezas que vamos a utilizar. Además, estoy utilizando telas de colores para decorar. Una cinta, herrajes cuadrados, estoy utilizando herrajes de media luna, dos de cada uno, y los herrajes para la tira de la bolsa. Un remache con imán y bies. El bies me va a servir para decorar. Esto es totalmente opcional. Vamos a iniciar con una hojita de 7 por 7 centímetros para realizar nuestro decorativo. Te enseñaré cómo realizo mis hojitas. Las realizo de esta forma. Lo marco con una media luna, por así decirlo, formando una hoja, la mitad de la hojita, y de ahí corto todo el contorno que he marcado, de modo que me quede la formita de una hoja. Si así lo prefieres, puedes utilizar un molde de tu preferencia. Este es el paso a paso de cómo yo realizo mis hojitas. Este es el molde que voy a utilizar. Ahora lo voy a pasar a la tela, utilizando tela de color verde, ya que son hojas de diferentes diseños y de diferentes tonos de verde. Voy a realizar 5 hojas. Lo que realizo es colocar mi hojita sobre la tela y realizo el contorno, lo corto, y también utilizo entretela de la más delgadita, entretela que tenga adhesivo de preferencia para que se pueda adherir después a la tela. Entonces vamos a cortar las 5 hojas de la misma medida. Aquí te muestro una que ya tengo terminada y las otras 4 que tengo con diferentes diseños. Asimismo, he cortado con el mismo molde la entretela. Lo que voy a realizar es colocar cara a cara el derecho de mi tela con la parte del adhesivo de la entretela.
lo coloco de esta manera y así sucesivamente realizo el mismo procedimiento con cada una de mis hojitas. Al tenerlo colocado voy a coser en todo el contorno de la hoja sin dejar ningún espacio. Al tenerlo cortado, para poderle dar la vuelta vamos a cortarle una forma de cruz. Lo que realizo es separar la tela con la entretela para poderlo cortar. Después, en el orificio que hemos dejado, pasamos toda nuestra tela para enderezar y darle forma a la hoja. Al tenerlo de esta forma, te das cuenta que el adhesivo quedó en la parte de atrás. Creo que no se nota mucho en la cámara, pero quedó de esa manera. Entonces, así hacemos con toda nuestra tela. Vamos a tomar nuestras 3 piezas, la parte exterior, la tapadera y nuestra bolsa exterior. La bolsa exterior la vamos a cortar a la medida de nuestra tela para poderle colocar las hojitas y darle forma a este bolso. Las colocas de acuerdo a tu preferencia o puedes realizar otro tipo de diseño si tú lo prefieres. La tapadera va a ir aquí en la parte de arriba. Lo único que voy a realizar es cortarle las partes de abajo, las puntitas de abajo para redondearlas. Al tenerlas listas, voy a utilizar únicamente una pieza primero para tomar una referencia. Lo voy a colocar de esta manera, tomando 2 centímetros en la parte de atrás y acomodándolo aquí. Esto es únicamente para ver en dónde ubico mis hojas faltantes. Así que las voy a colocar de esta manera. Esto es ya a tu gusto, cómo las prefieras colocar o qué colores quieras utilizar o inclusive qué diseños quieres realizar. Vamos a coser una línea en la parte de aquí, formando como un tronco. Estas hojitas antes les voy a pasar la plancha para que se puedan adherir a nuestra tela. Por eso es importante que el pegamento quede en la parte de atrás. Ahora voy a coser en todo el contorno de mis hojas para sujetarlas de mejor manera. Quiero mandarle un saludo a todos los suscriptores. En especial les quiero mandar un saludo a los que nos escriben, que es a Luz, a Mónica Vaz, María del Carmen, Josefa, Mafer, que nos hacen muchos comentarios muy lindos, Noemí y Maika, y a todos los suscriptores que nos ven, un saludo cordial. Como se dan cuenta, he marcado la mitad de cada una de las partes para tener una referencia al momento de marcar el tronco. Ahora sí, voy a marcar mi tronquito. Esto es la forma que tú le quieras dar, el diseño que tú le quieras dar. En este caso te voy a mostrar cómo yo lo realicé.
punto que he marcado voy a realizar una puntada decorativa para poderle dar forma. Aquí te muestro la puntada decorativa que utilicé. Puedes utilizar cualquier puntada decorativa para darle la forma. En este caso utilicé la puntada número 16 en mi máquina. La puntada número 16 es de puntada de zigzag, pero está en SS, es decir que es la puntada doble de zigzag, y esta puntada queda un poquito más gruesa que la puntada de zigzag normal, pero puedes utilizar cualquier puntada decorativa. Ya tenemos lista nuestra decoración. Ahora vamos a tomar nuestra base exterior con nuestro foamy y le voy a estar haciendo estas líneas en diagonal de un lado y del otro también, tomando como referencia 6 centímetros en cada uno de los espacios. Esto es para darle un mejor soporte. Esto es totalmente opcional. Si cuentas con entretela, no es necesario realizar este paso, lo omites. Ya tengo listas mis dos piezas. Ahora le voy a hacer la tapadera. Para la tapadera tomo mis dos piezas y el foamy. Lo primero que voy a hacer es colocar tela frente a frente cada una o cara a cara para poderlo coser. Le voy a coser sin el foamy primero, cosiendo en todo el contorno, menos en la parte de arriba, allí no. Y también la bolsa exterior le voy a coser en la parte de abajo, en la parte de aquí, si te recuerdas, y le voy a coser el forro. El forro lo voy a colocar encima de la tela, colocándolo de igual forma cara a cara. Y únicamente voy a coser en la parte de arriba, solo en la parte de arriba. Entonces empecemos a coser. He cosido mis dos piezas. Ahora le doy la vuelta a esta bolsa exterior del forro para poderlo coser en la parte de enfrente, realizando una puntada recta en la parte de arriba. También a mi tapadera le voy a dar la vuelta para poderle introducir el foamy y así poder coser también una puntada en todo el contorno, excepto en la parte de arriba porque nos falta colocar el brochecito con imán. Entonces, si no has colocado el broche con imán, no cosas en la parte de arriba. Ahora, si lo colocas antes, pues sí lo puedes hacer. Lo acomodamos bien y ahora sí voy a coser
una puntada en todo el contorno. Una vez terminado, vamos a colocarlo en nuestra parte exterior, en la parte de enfrente. Voy a colocar la bolsita, la bolsa que va en la parte de afuera, ¿verdad? Y le voy a coser una puntada recta en todo el contorno, menos en la parte de arriba, porque en esa parte ya lo cosimos, aquí no. Entonces lo cosemos en todo el contorno, así como te estoy mostrando. Ahora voy a utilizar mis dos piezas, los triángulos que habíamos cortado, y de la tira de esto que ya habíamos cortado voy a tomar aproximadamente dos dedos, que son exactamente 4 centímetros cada una de las piezas, y voy a cortar la otra a la misma medida para poder colocar a nuestra mochila o nuestro bolso en la parte de atrás. También estoy utilizando en este caso mis herrajes. Aquí puedes utilizar solo cuadrados o de media luna. Voy a utilizar los de media luna en la parte de abajo. Y los coloco de esta manera, doblando el triángulo por la mitad, y en la parte más grandecita que se puede notar voy a colocar mi herraje de esta manera en la parte de adentro para poder coserlo en la parte de afuera con una puntada recta en esta parte de aquí. Y lo mismo voy a realizar con la otra piececita. Al tenerlo terminado, cortamos los excesos para darle la vuelta y se nos haga más fácil. Y al darle la vuelta vamos a coser una puntada recta de igual manera en la parte donde ya habíamos cosido para darle el acabado final. Cuando finalicemos ese proceso, vamos a colocar nuestras tiritas en la parte de atrás del bolso. Vamos a direccionar hacia este lado, ¿sí? Que los dos vayan hacia esta dirección, dejando 2 centímetros en cada uno de los lados para poderlo coser con puntada recta. Colocamos alfileres para sostener y adicional. Estoy tomando 2 piezas de 8 centímetros cada uno y esta pieza de 28 centímetros. Esto es para colocarle los herrajes en la parte de arriba. Voy a utilizar los herrajes cuadrados, introduciendo mis herrajes en estos pedacitos de tela doblados hacia la mitad. Vamos a coserlos y vamos a ocultar esas costuras con la tira que hemos cortado de 28 centímetros. Ahora sí, ya los he colocado. He dejado 4 centímetros en cada uno de los lados y en la parte de arriba 3 centímetros en ambas partes. Muy bien, ahora lo cosemos y luego vamos a colocarle la tira más larga. Esta tira que va a ir después de coserlo para ocultar esas costuras, cosiendo una puntada recta en ambos lados, en la parte de arriba como en la parte de abajo. Bueno, aquí ya lo tengo cosido y para ocultar estas costuras y no se vea así,
voy a colocarle esta tirita de esta manera. Vean cómo nos ha quedado con los herrajes ya colocados. Ahora voy a tomar mi otra pieza que va en la parte de enfrente y lo ponemos cara a cara. Cosemos en la parte marcada. Una vez terminado, vamos a coser en la parte de abajo cada uno de los extremos de esta manera, con puntada recta. Aquí ya lo tenemos terminado. Vamos a acomodarlo bien y vamos a coser el forro. Vamos a realizar el mismo procedimiento, solo dejamos un espacio para luego pasar toda la tela. Lo mismo realizamos en la parte de abajo, cada uno de los lados. Ahora a la tapadera le vamos a colocar el remache con imán. La parte que pesa menos es la que regularmente se coloca en la tapaderita y la otra pieza se coloca en la otra parte. Utilizo un descosedor para abrirle los agujeros y poder introducir mi broche con imán. Doblo los dos extremos, lo sujeto ahí con el foamy también para que tenga mejor soporte. Ahora sí puedo coser en la parte de arriba para sellar todo de una vez de una mejor manera. Ahora vamos con nuestro forro. Recuerda dejar siempre la parte donde vamos a tener que pasar toda nuestra tela. Enderezamos el forro de forma derecha y así de esta forma es que lo vamos a trabajar. Así miren, en esta posición debe de ir. Tomamos la tapadera y la vamos a introducir. La vamos a colocar en la parte donde están los herrajes, ¿sí? En la parte donde está aquí los herrajes, en la parte de atrás del bolso. Lo vamos a colocar frente a frente, derecho con derecho, ¿sí? Y lo vamos a sujetar con alfileres o ganchos. Si te sirve de una referencia, también puedes cortar las dos piececitas por la mitad, una puntita, para que quede bien centrado. Luego de tener la tapadera colocada, vamos a introducir nuestro forro de forma derecha, ¿verdad? Todo lo demás va de forma al revés. Acomodamos bien para poderlo coser en todo alrededor. Una vez finalizado el proceso, nos quedará más o menos de esta manera. En el agujero que hemos dejado, vamos a pasar toda nuestra tela. Ahora sí, vamos a colocar el otro broche con imán, introduciendo nuestra mano en el agujero que hemos dejado anteriormente. Te puedes guiar de mejor manera en donde está el otro brochecito para que quede bien sujetado y que quede perfecto. Ahora acomodamos bien nuestra tela porque vamos a pasar una puntada en todo alrededor. Y recuerda también coser el agujero con puntada recta o puntada invisible que hemos dejado en la parte de adentro. Muy bien, vamos a coserlo. Ahora se preguntarán el bies que había tomado anteriormente, ¿para qué lo voy a utilizar? Lo voy a utilizar para decorar mi tira de la bolsa. Esto es totalmente opcional, me parece una muy buena idea para combinar las hojitas decorativas. Y quedará de esta manera, coso una puntada en la parte de arriba y una puntada en la parte de abajo, en todo el tiraje. Vean cómo nos ha quedado, le da otro diseño diferente, algo original, algo totalmente nuevo. Muy bien,
Ahora vamos a introducir nuestro herraje en las dos partes de nuestra tira. Vean también cómo he colocado mi tira. Primero la coloqué en el primer herraje, luego en el segundo. Y ya colocamos este herraje para que pueda correr nuestra tira. Hacemos el mismo procedimiento en ambos lados. Cosemos una puntada en forma de X en ambas partes para sujetarlo bien. Así es como nos queda terminada nuestra mochila, que también la podemos utilizar como un bolso. Espero que te haya gustado el decorativo que le hemos realizado. Puedes suscribirte si aún no lo has hecho. Y déjame un comentario qué tal te ha parecido el proyecto. Espero que te guste y que sobre todo te ayude con tu emprendimiento, con tu negocio, o bien si realizas bolsos para ti misma o para ti mismo. Muchas gracias por ver el video hasta el final. No olvides darle like y nos vemos en la próxima.